Entonces les decía que si ya conocemos el voltaje del nodo 1, que está aquí a referencia, ya no trabajamos en él mismo. El voltaje del nodo 3 tampoco vamos a trabajar en él porque es nuestra referencia. Entonces, solo tenemos un, ¿cómo se llama? Un voltaje, un nodo en el que trabajar, que es el nodo 2. Yo les recomiendo que cuando trabajen con un nodo pongan todas las corrientes o saliendo o entrando, que son corrientes referenciales, ¿verdad? Entonces, de esa forma las ecuaciones solo les quedan sumadas igualadas a 0, ya sea que las pongan saliendo o que las pongan entrando. Yo las voy a poner todas saliendo, por ejemplo. A esta la voy a llamar I. Miren, tengo saliendo I1, I2 e I3. Entonces, la ley de corrientes de Kirchhoff me dice que la sumatoria de las corrientes que entran a un nodo es igual a la sumatoria de las corrientes que salen de él. I más I1 más I2 más I3, todas las puse saliendo. Entonces tengo ahí que la sumatoria de las corrientes saliendo es igual a 0, porque no tengo ninguna corriente entrando. Para plantear las ecuaciones, ¿verdad? Ahora, como ya miramos cómo se plantea la ecuación de cada corriente, lo voy a plantear de forma directa. Y vale voltaje de nodo 2 menos voltaje de nodo 1 sobre 3 ohmios. Y ya conocemos el voltaje de nodo 1, miren. Más I1, que vale voltaje de nodo 2 menos voltaje de referencia entre 5 ohmios más voltaje de nodo 1 menos voltaje de referencia entre 4 ohmios más voltaje de nodo 2 menos voltaje de nodo 3, que es la referencia, entre 2 ohmios. Esto es igual a 0. Miren, ya planteé mi ecuación en base a la ecuación que tengo arriba. De ahí solo sustituyo valores. Yo sé que B1 vale 20 voltios. Entonces me queda B2 menos 20 sobre 3. Más, como ya sabemos que B3 es mi voltaje de referencia, vale 0, entonces sería más B2 sobre 5 más B2, perdón, aquí es B2, no B3, B2 sobre 4 más B2 sobre 2 igual a 0. Cuando ustedes ya agarren experiencia y rapidez y se fijen, no van a necesitar hacer ni esta parte, sino que de un solo van a plantear esta ecuación. Entonces, miren, ya aquí solo queda trabajar. Queda B2 por un tercio, más un quinto, más un cuarto, más un medio, es igual B3, 20 sobre 3 es negativo. Al otro lado del igual pasa positivo, ¿verdad? O sea que es igual a 20 voltios sobre 3 ohmios, o sea, 20 sobre 3 amperios. Y de ahí solo despejan B2, miren. Voltaje en el nodo 2 es igual a 20 tercios de amperio sobre un tercio más un quinto más un cuarto más un medio. O sea que eso es ohmio, ¿verdad? ¿Cuánto queda eso, muchachos? Amperios por ohmios es igual a voltios.
Da 400 sobre 77, que serían 5.19. Perfecto. 400 sobre 77, que es igual a 5.19 voltios. Miren. Y ya con eso pueden encontrar cualquier dato que quieran encontrar del circuito. Por ejemplo, yo quiero encontrar cuánto vale esta corriente, ¿ve? Que es la corriente que entrega la fuente. La voy a llamar corriente de fuente. Entonces, ¿cómo encuentro la corriente de fuente? Lo voy a poner aquí, corriente de la fuente. En este caso le llamo corriente de fuente porque solo tengo una fuente. Cuando tenga más de una, posiblemente le hubiera dado otro valor, ¿verdad? Fíjense bien, sale del voltaje 1 menos el voltaje 2 dividido entre el valor de la resistencia, que vale 3 ohmios. Esa es la corriente que viene saliendo de aquí, porque miren, voltaje menos voltaje entre resistencia. Si yo lo miro así, solo tengo que sustituir los voltajes, ¿verdad? Permítanme. Corriente de la fuente sería entonces, aquí ya sabemos que este voltaje es 5.19, ¿verdad? Y aquí sería voltaje 1 que vale 20 voltios menos voltaje 2 que vale 5.19 dividido entre la resistencia que vale 3 ohmios. Mire, ¿cuánto valdría en ese caso la corriente de la fuente? Esta es la corriente que entrega la fuente al sistema. 4.93. 4.93. Sí. 4.93 amperios. Para que ustedes se fijen, si lo que tengo es la fuente de voltaje, entonces encuentro una corriente asociada. En el caso anterior tenía una fuente de corriente, entonces encuentro un voltaje asociado. Ahora, muchachos, si yo quisiera encontrar ya no la corriente, sino que simple y sencillamente el voltaje en esta resistencia, el voltaje que lo considero de aquí a aquí, ¿ve? Tengo dos formas de encontrarlo. Uno de ellos es multiplicar esta corriente por el valor de la resistencia, o el otro, muchachos, que es simple y sencillamente, ¿cómo es que llama? Encontrar la diferencia de voltajes. Este voltaje que está del nodo 1 al nodo 2, lo voy a llamar voltaje del nodo 1 al nodo 2. Miren. Recuerden que el voltaje que pongo primero es donde pongo el medidor positivo, por decir así. Entonces sería voltaje 1 menos voltaje 2. Sería 20 voltios menos 5.19 voltios. ¿Cuánto da eso? $14.81. 14.81 voltios. Ahora bien, si yo les dijera, quiero encontrar el voltaje que va del nodo 2 al nodo 1, miren. Es al revés, ¿verdad? Asumamos que no hemos encontrado el voltaje 1 a 2, pero quiero encontrar el voltaje que va de 2 a 1. Entonces, es el voltaje del nodo 2, se pone primero, menos el nodo 1. Siempre y cuando estos voltajes estén hacia la misma referencia. Si no están hacia la misma referencia, no se puede hacer eso. Entonces, voltaje 2 menos voltaje 1 sería 5.19 voltios menos 20 voltios. O sea que sería menos 14.81 voltios. Por eso les digo, cualquier dato que quieran encontrar de circuito ya lo pueden encontrar porque ya conocen
todos los voltajes de nodo. Pueden encontrar potencia en cualquier lugar, corriente en cualquier lugar, voltaje ya lo pueden encontrar todos. Tanto el sistema de mallas, ¿cómo se llama? El sistema de ecuaciones de mallas como el sistema de ecuaciones de nodos que se plantean para resolver circuitos sirven para encontrar los valores base para desarrollar cualquier incógnita del circuito. Este problema se puede resolver por ambos métodos. El problema, o sea, anterior también. Solo estamos aprendiendo a usar los métodos. ¿Consulta hasta aquí, muchachos? Para encontrar, digamos, el voltaje o hasta potencia, incluso en el nodo de 2 ohmios. O sea, potencia en el nodo no puede encontrar porque el nodo es un elemento de unión. En un elemento de unión usted no puede encontrar potencia. Tiene que decirme en un elemento que absorbe o que entrega potencia. En el resistor de 2 ohmios, perdón. Ah, en el resistor de 2 ohmios. Bueno, ya conoce el voltaje que está, fíjese bien, desde aquí hasta aquí, ¿verdad? Porque este es el mismo nodo de referencia. ¿Qué voltaje es ese? El voltaje 2, ¿verdad? ¿Se fija? Sí. Entonces, la potencia en esta resistencia es voltaje al cuadrado sobre resistencia. El voltaje vale 5.19 voltios. Entonces, de hecho, lo vamos a hacer aquí, miren, en este pedacito, antes de irnos. ¿Va? Potencia en la resistencia de 2 ohmios es igual a voltaje 2 al cuadrado sobre 2 ohmios. 5.19 voltios al cuadrado sobre 2 ohmios. Y ahí tiene la potencia en la resistencia de 2 ohmios. Como ve, puede encontrar cualquier dato del circuito. Revisen, muchachos. Revisen el libro. Resistencia, ingeniero. Dígame. También se puede encontrar la potencia con la corriente al Con la cuadrado corriente, por la sí. Exactamente. Por eso les digo, ya una vez encontrando los valores de voltaje, puede encontrarlo de varias formas. Corriente al cuadrado por resistencia, voltaje al cuadrado. Lo que pasa es que yo puse voltaje al cuadrado porque ya lo tengo calculado, entonces me sale más fácil. Repasen, muchachos, eso y mañana ya vamos a hacer un par de problemas más complejos utilizando el método de nodos. Ya les voy a meter hasta fuentes dependientes para que se fijen cómo se usan. Por hoy nos quedamos aquí, muchachos, pero siempre repasen todos los días, ¿verdad? Pasen buen día. Chequen. Listo.